¿Qué tal, queridos amigos de Cáñamo Radio? El día de hoy estamos muy contentos de recibir a la doctora Ángeles Figueroa. La doctora Ángeles es especialista en inmunología, epigenética y endocannabinología. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. La doctora pues tiene gran experiencia en la medicina endocannabinoide, que es principalmente lo que nos atañe, pero dejemos que ella nos platique un poquito de cómo empezó en su trayectoria médica y cómo es que se empezó a relacionar con el mundo canábico. Claro que sí. Mira, yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Mi título es médico cirujano y partero, y en la universidad hacen algo que se llama brigadas interdisciplinarias, multidisciplinarias, en donde nos llevaban cada 6 meses a acudir a las zonas marginadas, en donde no hay acceso tanto a servicios médicos como de otro tipo, para que justo hiciéramos servicio social y pudiéramos llevar a las comunidades parte de la consulta y servicios. Entonces, en este tipo de lugares de provincia donde nos llevaban, pues normalmente la medicina que prospera o la que se conoce, pues es la medicina tradicional mexicana o tradicional de la zona. Son diferentes dependiendo del estado donde vamos, en donde los que tienen la palabra o la mano o la terapéutica son los hombres o mujeres medicina, ¿no? Los chotachina, hombres o mujeres medicina, que son la gente sabia y la gente a la que el pueblo pues le da este crédito de sanadores. Entonces tuve la gran oportunidad de que estos médicos tradicionales, estos hombres y mujeres medicina, me tuvieran la confianza para conocer toda esta parte medicinal, no solamente la cannabis, sino otras sustancias como los honguitos psilocibe, como el bufo alvarius. Y en estos temas, pues encontré la oportunidad de conocer las ritualizaciones que se hacen en la comunidad otomí en la planta de cannabis que le llaman Santa Rosa. A partir de esto, pues igual, justo como la mayoría de mis compañeros, este es un detalle importante, mi papá tuvo una enfermedad que se llama parálisis supranuclear progresiva. Aquí en México solo había él diagnosticado, no había nadie más. Se conocen como enfermedades raras, nos costó mucho trabajo hacer el diagnóstico. Lo vieron en la Fundación Michael J. Fox en Estados Unidos, su médico trabajaba allá. Y era el único en México aquí con ese diagnóstico. Entonces esa fue justo mi primera intervención, y la segunda soy yo. Yo tengo un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En pandemia me di cuenta que tratar a pacientes todos los días, nunca tuve un tema de COVID. Yo veía COVID todos los días y nunca me enfermé, pero previo a pandemia yo tuve un evento vascular en una pierna. Estaba en mi trabajo y se me hinchó la pierna tremendamente. Yo tomaba esteroides, tomaba antirreumáticos y demás, y anticoagulantes y muchas otras cosas. Entonces cuando caigo al hospital con la pierna mal, y aparte ya tenía como un tema por ahí también en riñoncitos, y empiezo yo siempre he consumido cannabis, pero justo, ¿no? Muchos médicos te dicen no puedes consumirla por tal o cual cosa. Dejé todo y empecé únicamente a consumir cannabis todos los días. Mejoré muchísimo, y no nada más mejoré muchísimo, sino que justo, ¿no? En COVID, en pandemia, nunca me enfermé. Yo tenía contacto con pacientes COVID y tenía anticuerpos antes de que ya hubiera vacunas. Entonces, trabajando ya de mi forma de consumo personal, fue en donde me adentré a la medicina canábica. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué descubriste, digamos, aparte de los padecimientos que tenías como para tu familia, ¿no? Para tu papi, para ti, ¿cómo se fue extendiendo este conocimiento? O sea, ¿cómo fuiste viendo que lo estaban aplicando otros médicos, o cómo empezaste? Justo ese fue un problema. Aquí en México no veía que lo aplicaran, ¿no? Incluso desde la universidad, cuando yo hacía alguna pregunta referente a la cannabis en la clase de farmacología, mis compañeros era de, ya va a preguntar la marihuana, ¿no? Porque sí, mi consumo desde mucho antes. Yo empecé a consumir cannabis más o menos a los 15 años. Entonces sí era de, ya va a preguntar la marihuana. Y no había respuestas. A mí me costó mucho trabajo que igual en mi familia se entendiera esta parte de que yo le daba de fumar a mi papá, porque era, lo estás drogando, ¿no? Y también conmigo es ese juicio de que, se droga. Entonces no había como un soporte, y empecé a estudiar por fuera, empecé a investigar, empecé a hacer uso a lo mejor de ver que en España, por la enfermedad de mi papá, justamente en España la gente tiende a envejecer más, bueno, ya son una población más vieja, entonces se tienen más estudiadas este tipo de enfermedades que aquí no se ven o no se conocen, no se quieren, no se tienen
recursos materiales para poderlas O se diagnosticar. tienen prejuicios muy grandes, Ajá. ¿no? O sea, como dices, es imposible que las universidades a estas alturas pues no toquen quieren el tema, tomar ¿no? el tema. Sí, sí, eso es una urgencia, ya es una urgencia. El sistema de salud y el sistema educativo nos están quedando a deber. No solo hay una carta de derecho de los pacientes, sino también hay una carta de derecho de los médicos, en los cuales dicen que tenemos y nuestras instituciones de salud y las educativas están obligadas a darnos esa parte de la educación continua. Tenemos derecho a conocer las actualizaciones, y yo creo que ahorita un médico que no conozca sistema endocannabinoide es como un médico que no sepa sistema circulatorio o sistema nervioso o sistema respiratorio. Claro, es algo ya básico, ¿no? Claro. Y es una urgencia. De hecho, sí, desde hace un par de añitos nosotros venimos molestando mucho, urgiendo en estas modificaciones, porque incluso a los niños de secundaria se les da un librito en donde se les habla de adicciones, en donde hacen el comentario incluso de que los aceites de CBD son drogas, ¿no? Okay. Yo he tenido temas con pacientes en las primarias y en las secundarias que están en tratamiento con cannabinoides, en donde las maestras discriminan a los niños diciendo que ponen en riesgo al grupo porque el niño viene en drogas, o que no le pueden tener confianza al niño porque está tomando cannabinoides. Entonces, o que ponen en duda el tratamiento del menor. Y que al final es ignorancia, ¿no? O sea, todo está pues salpicado de esa ignorancia tan tremenda. Exacto. Y prejuicios, ¿no? También que es como incluso peor que la ignorancia misma. Y pues sí, se ha impedido mucho el estudio, se ha impedido mucho el avance, pero bueno, ahorita existe esta otra, pues se están abriendo caminos, ¿no? De distintas formas. Ustedes tienen una red de médicos, tengo entendido. Así es. Entonces, en un ratito platicamos un poquito de la red de médicos. Si quieres, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en unos momentos a Cáñamo Radio a seguir platicando con la doctora Ángeles Figueroa. Regresa a Expo Week, la Feria de América en su 9ª edición. La mayor cantidad de exponentes del mundo de la planta en un solo lugar. Conoce a grandes exponentes, conferencistas y especialistas en los beneficios que ofrece este maravilloso mundo. Disfruta de activaciones, actividades recreativas, Skype, música en vivo y mucho más. Expo Week 9ª edición. Boletos en expoweek.mx. Expo Week 9ª edición. Regresamos, queridos amigos, esto es Cáñamo Radio, estamos con la doctora Ángeles Figueroa y seguimos platicando acerca de medicina endocannabinoide. Vamos a hablar ahora un poco de las distintas enfermedades que se ven de alguna manera paliadas con ayuda de la cannabis. Doctora, en su experiencia o en tu experiencia, ¿cuál ha sido el tema pues así más recurrente? Por ejemplo, ¿para qué se utiliza más la cannabis? ¿Para qué se utiliza más? Creo que desde lo más común o el tema más conocido es el dolor, ¿no? La mayoría ya tenemos conocimiento de que los cannabinoides los dan o los recomiendan muchas veces, personal incluso no médico, los recomiendan más para el dolor, pero ahí es un punto muy importante. No tenemos que llegar a un dolor crónico severo o un dolor insoportable, o a lo mejor cuidados paliativos de forma terminal en donde ya nada les hace efecto y entonces decir ahora sí me voy a la cannabis. Creo que urge que como médicos reconozcamos la importancia del sistema endocannabinoide y con el no llegar tarde a la cannabis. Hay muchísimas patologías, hay muchísimas condiciones que se pudieran mejorar o que pudiéramos prevenir. De hecho, sí, este es un tema bien interesante con la osteoporosis, que se acaba de ver este año. Se pueden incluso prevenir procesos mórbidos o procesos inflamatorios o mejorar, incluso ya hay muchos temas de cannabis y genética, epigenética, justamente esta parte también de modular no solo los procesos inflamatorios, sino también mentales, ¿no? También esta parte de relajarte, de ser más funcional mentalmente, va a condicionar que tu genética se vaya o no hacia desarrollar una enfermedad. Entonces sí hay una urgencia porque ese dolor no tenga que llegar a ser el más fuerte del mundo. Podemos llegar o acompañar las terapéuticas con cannabinoides antes de que ya no haya otra alternativa, que los pacientes no lleguen tarde a la cannabis. Claro, no verla así como que ya como si fuera un medicamento para enfermos terminales, ¿no? Que como decías, ya cuando es la última opción, dicen, bueno, ya
ya traten la Ajá, cannabis, sí, ¿no? porque ya no hay más opción. Y porque ya no hay más Sí, opción. hay que ir a tocarle la puerta al diablo. Ajá, ¿no? porque es el prejuicio, ¿no? Todavía el prejuicio de que se va a hacer adicto, ¿no? Y esta parte sí es bien importante. Hay que reconocer, y hay todavía el DSM-4, 5, perdón, el que está vigente de psiquiatría, nos dice que o nos da un apartado de diagnóstico de consumo problemático de cannabinoides. Yo sí me atrevo a decirte que considero que no es verdad, no hay un consumo problemático de cannabis. Por dos cosas. La primera, si yo produzco cannabinoides y al enfermar tener un proceso en el cual ya no tengo secreción correcta de neurotransmisores y de otras sustancias, entre estos los endocannabinoides, ¿por qué decir que es una dependencia? Es como decir que si un paciente se le aplica insulina porque no produce insulina, es adicto a la insulina. Esa es la primera. Y la segunda, que los consumos problemáticos no son específicamente por culpa de que sea condicional de una sustancia. Los consumos problemáticos son por centros de recompensa a nivel de nuestra amígdala, nuestro cerebrito, en donde tenemos procesos de placer a los cuales nos enganchamos o nos adaptamos. Y así como a un paciente que es alcohólico, le quitas el alcohol y empieza con el tabaco, le quitas el tabaco, empieza con la cannabis, le quitas la cannabis, empieza con el café, le quitas el café, el juego o el sexo o una persona. Es la persona a la que tenemos que tratar, no la sustancia, porque un paciente que tiene una condición de consumos problemáticos te va a hacer consumo problemático a lo que tenga enfrente o a lo que tenga oportunidad, más no a la cannabis como tal. Al contrario, nos ha ayudado a sacar de consumos problemáticos a muchos pacientes. Sí, ¿no? Que antes la cannabis era considerada una droga de entrada para drogas más peligrosas, supuestamente decían cuando yo era pequeño. El pan y el café. Exacto, el azúcar, ¿no? Es la primera droga a la que nos someten de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues desde ahí vienen y problemas que sí hay de adicción. datos de muertes por culpa del consumo excesivo de azúcar. Sin en cambio, no existe en el mundo datos por consumo excesivo de cannabinoides. No existen receptores cannabinoides que puedan comprometer a nivel de nuestros centros de control vitales. No existe, o sea, los hay en mínima cantidad, de forma que no hay forma de comprometer la vida, ¿no? En los centros de control respiratorio y demás, que son indispensables, que podemos tener una muerte por alguna otra sustancia, como algunos alcaloides, que vas caminando por la calle y te encuentras la plantita, ¿no? Que muchos conocemos, plantitas, y no decimos nombres porque las van a investigar, van a ir a la calle a buscarlas. Sino, por ejemplo, los opioides, ¿no? Que están en venta libre en las farmacias, que puedes comprar dextrometorfán, que puedes comprar tramadol, que puedes comprar muchísimas sustancias que sí te pueden dar una represión respiratoria. Entonces, esta parte es muy importante, que por un paracetamol que tiene dosis letal, por un antibiótico, y la cannabis no tiene esta parte de poner en riesgo la vida, ¿no? Y aquí, por consumos. Aquí entramos a otra parte muy interesante, que es, nos han negado durante muchos años la posibilidad de vernos beneficiados con la cannabis como una planta, ¿no? Con una planta que podemos cultivar en nuestro hogar, en nuestro jardín y beneficiarnos, ¿no? O sea, hay muy pocas plantas medicinales. Bueno, hay plantas medicinales, pero plantas así como el tabaco o el alcohol, pues son cosas que la gente no produce en su casa normalmente, ¿no? Ahora ya hay mucha cerveza artesanal y esas cosas, se ha puesto de moda, pero normalmente no era algo que la gente produjera, ¿no? Entonces eso se me hacía medio lógico que fuera una planta prohibida, porque era algo sencillo relativamente de producir y de cultivar, y pues que de alguna manera pues también afecta a las farmacéuticas y a las personas, que tienen esos o que han tenido esos intereses en pues vender medicamentos de patente y esas cosas, Exacto. ¿no? Entonces sí. Ahí entramos a esta parte que se me hace muy interesante, que es ahorita la reclasificación de la cannabis, ¿no? Como una sustancia no peligrosa y con un valor terapéutico, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes decir? Esta parte se me hace muy interesante, pero se me hace más que nada un gran paso para el gremio médico, porque los médicos, tristemente, hemos sido parte de estas falacias políticas que han llevado a la prohibición de la planta. Hemos sustentado mentiras políticas únicamente por quizá un compromiso social o por no ser, por ser una mayoría los que están de acuerdo a lo mejor en que era negativo o podía hacerse una adicción, un consumo problemático a la cannabis. Creo que actualmente tenemos no nada más que reconocer, sino que reivindicar los usos, y lo más importante de todo, no permitir que las industrias farmacéuticas se apropien de la planta.
Si tú te fijas, otros países que han hecho medicalización, actualmente sus regulaciones están tremendamente mal. Uno de ellos es Estados Unidos, en donde a nivel federal no es legal, nada más hay normas locales. Y Colombia también se nos vino para abajo en muchas circunstancias. Creo que la medicalización no es el camino, la farmacéutica no es el camino. Si nosotros ponemos por delante el derecho a la salud, que es un derecho universal, tenemos muchísimas otras formas de defender el uso de la cannabis a través de los derechos a la salud, como herbolaria, por ejemplo, ¿no? La farmacia París ya tiene su tintura de cannabis sativa, entonces nos estamos quedando atrás, estamos permitiendo que cuando el monstruo de la industria farmacéutica llegue a México, deteriore todos los proyectos de los que ya llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Y ¿no? afecte también de alguna manera la herbolaria tradicional mexicana, ¿no? Que pues hay una gran tradición. Hay una gran tradición, yo creo que digamos, es una parte importante de meter, podemos trabajar ahí con la cannabis, podemos trabajarla justo como los homeopáticos o como medicina tradicional mexicana, no necesariamente como fármacos, porque los fármacos, si nosotros metemos por parte de la farmacéutica la regulación, no nos va a alcanzar para comprarla. Los productos farmacéuticos son carísimos, industrializados son muy caros, los laboratorios son productos carísimos, entonces si nosotros vamos por ahí, igual justo la planta, la oncita, es como una gentrificación de algo que te va a costar miles de dólares o miles de pesos y que tenemos que regresar a la realidad. La cannabis es una planta que tiene todo tipo de usos, no solamente médicos. Hay fisioterapeutas, hay odontólogos, hay veterinarios, hay chefs, hay usos antropológicos, hay incluso usos evolutivos. Conocemos la teoría del monodopado de Terence McKenna, que nos habla de que hubo una evolución a través del consumo de estas sustancias. Hay usos incluso, podemos hablar hasta genéticos, inmunológicos. Entonces no es justo que hagamos una apropiación médica a la planta. Creo que nuestra tarea es dar un sustento de la realidad y de todo lo que hemos venido negando. Hay que dar un sustento de para qué funciona, hay que dar evidencia, medicina basada en evidencias, porque por lo mismo de la legalidad, muchos protocolos de investigaciones, así que bonito está y sí está muy bien, ya nos dimos cuenta que funciona, pero no lo voy a publicar porque ¿de dónde sacaste tu planta? Porque sigue habiendo por ahí un tema en donde, ¿y de dónde sacaste el aceite del cual diste de tratamiento? ¿No? Tenemos en esos así vueltas. Entonces, pero existe la medicina basada en evidencias, en el cual yo tengo un paciente, mi paciente acepta el tratamiento porque hay un historial clínico, exactamente, digamos, ¿no? Y ya hay un derecho, ¿no? La Ley General de Salud de la PAO ya nos reconoce justamente como que hay un artículo especial en donde nos dice que el paciente tiene derecho a conocer sobre los tratamientos de cannabis, indica, ruderalis, todos los derivados de la misma. Entonces ya es un derecho médico, es un derecho del paciente y también tenemos un derecho médico, ¿no? Que nos den esa facilidad de tener nuevos conocimientos o que estemos a la vanguardia de conocimientos, no nada más porque sea el derecho del paciente, sino que nosotros también tenemos que reconocer que hay que actualizarnos y actualizarnos no quiere decir nada más, sí se receta o reconocerlo, sino también utilizarlo. En la medida que nosotros utilicemos las terapéuticas, podremos generar realmente un mercado, ¿no? Algo en el que a mí me desespera mucho es que de repente, hablando por ejemplo de algún tema que no está o no entra dentro de la ilegalidad como el THC, o los productos del más del 1%, es que nos estamos esperando a que alguien nos haga una regulación para poder hacer un mercado, y no hay nada más absurdo. Se genera una normativa cuando ya existe un mercado. No idearon primero, vamos a crear la industria de la pesca y luego empezaron a pescar. No, claro. Primero estaban pescando. Y para controlar la pesca hubo una regulación de esa industria. Tenemos que crear nosotros este mercado para exigir, mira, ¿sabes qué? Aquí está mi pago del impuesto por este producto. Es de ABCBD, no lo tengo en la lista. Mételo en la lista. Así como metieron chamanes, limpias y todo esto en Hacienda, mételo en la lista, te estoy pagando mi derecho de que estoy vendiendo mi producto, y mientras más nosotros como médicos hagamos recomendaciones terapéuticas y plasmemos ahí en la receta, recomiendo aceite fulano de tal, mientras nuestras autoridades no vean que se está moviendo la terapéutica, no les va a importar. Si nosotros exigimos con hechos, entonces vamos a tener realidades. Y generar evidencia positiva. Por supuesto, ¿no? Medicina basada en evidencias. Claro, buenísimo. Pues vamos a una pausa más, queridos amigos, y regresamos con la doctora Ángeles Figueroa a seguir platicando acerca de distintos padecimientos que se pueden ver paliados con cannabis. Regresa a Expo Week,
la Feria de América en su 9ª edición. La mayor cantidad de exponentes del mundo de la planta en un solo lugar. Conoce a grandes exponentes, conferencistas y especialistas en los beneficios que ofrece este maravilloso mundo. Disfruta de activaciones, actividades recreativas, Skype, música en vivo y mucho más. ExpoWeek 9ª edición. Boletos en expoweek.mx. ExpoWeek 9ª edición. Queridos amigos, regresamos. Esto es Cáñamo Radio. Seguimos con la doctora Ángeles Figueroa. Y bueno, ahora vamos a tocar el tema de las distintas enfermedades, ¿no? que se pueden ver tratadas con cannabis. Hablemos un poquito primero de ansiedad. ¿Qué te parece? ¿Qué me puedes decir de la ansiedad y la cannabis? Claro, en la ansiedad sí tenemos que hacer una diferencia específica y notable. Los pacientes a los cuales tienen un diagnóstico psiquiátrico de trastorno por ansiedad generalizada y lo que por el estilo de vida que nosotros tenemos día a día podemos hacer un diagnóstico o llegan el paciente con el diagnóstico en su receta de una crisis de ansiedad, ¿no? Un evento ansioso a lo mejor por estrés continuo, por un síndrome de burnout o algo así. Sí es importante hacer la diferencia porque son procesos distintos. Un proceso de trastorno por ansiedad generalizada ya es un contexto psiquiátrico en el cual se da una medicación para modular los neurotransmisores. Y esta parte de a lo mejor la ansiedad por estrés o por las labores diarias es un tema distinto en el cual hay una elevación del cortisol, que es la hormona que nos pone despiertos, que nos activa, pero un exceso de la misma nos va a generar cuadros en los cuales vamos a sentir como que taquicardias, ¿no? Que nuestro corazón late muy rápido o que estoy muy de malas o que me siento que me estoy desmayando. Entonces generan estados de salud que cuando vamos a atendernos nos pueden decir es que lo que usted tiene es ansiedad, pero no es como tal un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, en las dos funciona. En el trastorno por ansiedad generalizada, los pacientes tienen un tratamiento a base de relajantes musculares de acción central porque les cuesta trabajo dormir y también de antidepresivos. La cannabis, sus distintos fitocannabinoides, hay unos que nos ayudan a trabajar en el sistema nervioso central regulando estos receptores serotoninérgicos, pero también nos van a ayudar a mejorar o conciliar el sueño. En este caso específicamente hay un cannabinoide maravilloso que es el CBN, ¿no? El CBN es la degradación del THC, como la marihuana más vieja así que tengan, y esa es la que nos va a ayudar a dormir más sabroso porque ya hay una degradación, ya es más CBN y por eso nos da más sueñito. O cuando nos pasamos de cocción en un comestible que se van muy muy alto, degradan ese cannabinoide a CBN y por eso nos da más sueñito. Cuando nos da se sueño. descarboxila la cannabis. Se descarboxila y pasan de ácidos a descarboxilados, pero el THC específicamente cuando envejece o todavía generamos un mayor proceso de calor o de tiempo. Acuérdate que hay 3 formas de descarboxilación, que es el sol, el tiempo y el calor, ¿no? Y si juntamos estos 3, por ejemplo, en un comestible o los otomís, por ejemplo, es lo que hacen, una vez al año cultivan, cortan, guardan todo el año la cannabis y hasta el año siguiente, pero la comen, no la fuman, y así generan un estado ampliado de la conciencia a través del consumo de la planta. No necesitan pirolizarla porque ya el tiempo, este año completo, hizo una descarboxilación. Entonces, por eso luego hay gente que comenta que me comí el cogollo porque iba pasando la policía y me puso, sí, por supuesto, porque claro, ya seco, ya está descarboxilado, ¿no? Y lo que hacemos, pues obviamente es hacer la pirolización, por eso los usos de la planta pueden ser muchísimos. Entonces sí es muy importante esta parte de entender cuál es el diagnóstico del paciente para ir hacia dónde nos vamos. En estos casos de los pacientes que tenemos por el estrés o esta sintomatología más adrenérgica, también nos va a ayudar a modular no nada más el estado de ánimo, sino el sistema endocannabinoide es un sistema homeostático por naturaleza. Yo lo definiría como un sistema neuroendocrino inmunológico. Es un estabilizador neuroendocrino inmunológico. Entonces, acomodando toda esta parte o generando un equilibrio, nos va a ayudar a que este feedback de hormonas, que sube una, baja otra, que así funciona el cuerpo, se vuelve un relajo en estos estados de estrés y están todas arriba o están todas abajo. Entonces, modulando esto también nos va a ayudar a regular estos temas adrenérgicos que la gente conoce como ansiedades. Wow, pues es muy completo y complejo el tema alrededor de la ansiedad. Y del insomnio. Y del insomnio, sí, porque lo que platicábamos, ¿no? Es todas las
sustancias que normalmente te mandan a dormir directamente sin descansar, ¿no? O sea, te noquean. Son relajantes musculares de acción central. Yo he encontrado muchos pacientes a los que les recetan un antipsicótico que se llama quetiapina para dormir. En realidad sí, te tomas una quetiapina y te tumba, pero no es que te dé sueño, no es que entres a fases REM del sueño. Desde que se crearon en el Hospital General de México hace más de 60 años las clínicas del sueño, se hablaba de que los relajantes musculares de acción central como clonazepam, alprazolam, todos los PAMes, no te inducen a fases REM del sueño. Si le dan una señal a tu cerebro que te dice aguádate todo y te aguadas todo y te sientes que no puedes abrir el ojo, pero en realidad no es un sueño reparador o que descanse o que llegue a una fase REM. Entonces, sin embargo, la combinación de cannabinoides con otros muchos adaptógenos, como por ejemplo el citrato de magnesio, la melatonina y demás, sí nos pueden ayudar a que tengamos un sueño, un descanso realmente reparador. Reparador, claro. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, de también la cannabis, en padecimientos como la fibromialgia y pues temas de dolor? En los temas de dolor es bien bonita la parte de cómo funciona la planta en este contexto, porque hay que recordar que los receptores que tenemos en el cuerpo, que se llaman CB2, van a trabajar con el CBD, que es muy igualito, muy parecido estructuralmente al 2-AG, al 2-araquidonoilglicerol, que es un endocannabinoide que yo produzco. Y estos van a modular al sistema inmunológico. Ojo, ahí es importante, no lo aumentan, porque si nosotros aumentamos el sistema inmunológico, tenemos una enfermedad autoinmune, nuestro cuerpo se puede atacar a sí mismo. Y si nosotros lo deprimimos, pues obviamente vamos a tener una inmunosupresión. Entonces no hace nada de eso. Lo regula. Si mi paciente está inmunosuprimido y yo le doy cannabinoides, regulamos esa parte. Si mi paciente tiene una enfermedad autoinmune como artritis, lupus, vamos también a bajar esa forma, solo los estabilizamos. Hay una estabilización, una homeostasis justo de este sistema inmunológico. Entonces, esta parte es una de las cuales ayuda al dolor, porque ayuda a mejorar una parte de las, se llaman citocinas proinflamatorias. Cuando yo tengo una lesión, hay una serie de procesos ahí que el cuerpo hace para circunscribir el daño. Entonces, esa inflamación es una forma del cuerpo de decir, para, aquí se queda el daño. Lo modulan citocinas proinflamatorias y los cannabinoides modulan estas citocinas proinflamatorias, disminuyen esta inflamación, pero también nos van a ayudar, por otro lado, en la parte neurológica. Hay que recordar que los receptores CB1 están en nuestro sistema nervioso central y periférico, y también por ese lado el THC nos va a ayudar a tener esta modulación. Ojo, aquí hay algo bien importante. Estamos acostumbrados luego a reproducir información que utilizamos y nos dicen que el CBD no es psicoactivo. No hay cosa más falsa. El CBD sí es psicoactivo. No es psicotrópico, pero sí psicoactivo, ¿no? Psicoactividad es que entre al sistema nervioso central, y esta es una forma bien bonita del efecto séquito, en el cual el CBD hace que no tengamos un evento psicotrópico tan alto del THC, porque compite por los receptores CB1. El CBD trabaja en receptores CB1 y CB2, entonces si tenemos un pico muy alto de THC y damos CBD, va a competir por estos receptores. Y la segunda vía por la cual modula que el THC no nos genera un evento psicotrópico tan fuerte es que nuestro higadito se produce una modificación a 11-hidroxi-THC, que es la molécula más psicoactiva que el THC. Y el CBD bloquea esta modificación, o sea, bloquea esta enzima que nos da a 11-hidroxi-THC. Entonces tenemos menos evento psicotrópico por esas dos vías, porque compite con ese receptor y le quítate, yo me pego mejor, y porque evita que haya esta transformación metabólica a nivel del hígado a 11-hidroxi-THC, que es todavía más psicotrópico. Entonces esa parte es la importante también de aprender a modular la combinación de los cannabinoides y conocer el tono cannabinoide de mi paciente. Entonces esto sí es muy importante, no hay que dejarnos caer en esa mercadotecnia y ofrecerlo porque no es psicotrópico, no, sí es psicotrópico, no es psicoactivo. Sí es psicoactivo, o sea, eso es bien importante que lo reconozcamos como literatura médica, porque si no desde ahí estamos entrando en mentiras. Sí, y es de las primeras cosas que se dicen, no es que esto no es psicoactivo. Ajá, sí. Y son términos pues que utilizamos de manera errónea, ¿no? Exactamente. Lo que debemos decir, esto no es psicotrópico, sí es psicoactivo. Exactamente, eso sí es bien importante. Entonces, digo, esas son las dos vías, el proceso de antiinflamatorio, regulador de las vías de dolor. Tenemos el
ejemplo, también de que interactúa con receptores vaniloides. Los receptores vaniloides, los TPRB1, lo que hacen es ayudar neurológicamente a disminuir, trabajan con otras sustancias, otros adaptógenos, como por ejemplo la capsaicina del chile, que nos pica pero que también nos anestesia. Quitándole lo corrosivo, logramos modular dolor combinándolo con receptores cannabinoides. Entonces, hay muchísimas formas a las cuales nos ayuda el dolor, y también secretando sustancias, ¿no? Secretamos oxitocina, secretamos endorfinas. No sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando te duele la muela y llegas y te abraza a alguien que quieres mucho, hasta se te baja el dolor de la muela. Claro. Y la secreción de endorfinas y de oxitocina es maravillosa también para la parte del dolor. Entonces son formas muy interesantes de trabajar con los cannabinoides. Digo, las enfermedades autoinmunes estabiliza el sistema inmunológico y disminuye los procesos inflamatorios también. Claro, y temas también de artritis, por ejemplo. Como la artritis hay que hacer la diferencia entre artritis reumatoide y artrosis degenerativa. La artritis reumatoide tiene una condición inmunológica y la va a modular, y la artrosis degenerativa tiene una condición inflamatoria por un desgaste, en donde hacemos uso también de los cannabinoides con otros terpenos o con otras sustancias, por ejemplo, como los cariofilenos, como la pimienta, la canela, la cúrcuma, son altamente antiinflamatorios, y asociándolos con cannabinoides, este desgaste, este proceso inflamatorio también disminuye. Buenísimo, muy interesante. ¿Y qué me puedes decir de las enfermedades autoinmunes? Las autoinmunes son esta parte donde el cuerpo se ataca a sí mismo, en donde modulamos, o que los cannabinoides pueden llegar y decirle al cuerpo, a ver, bájale, no te ataques a ti mismo, pero no llegan al punto en el que hagan que nos enfermemos, ¿no? Entonces es como justo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis, síndrome de Sjögren, todas estas enfermedades en las cuales mi sistema inmunológico no reconoce a otra parte de sí mismo y lo ataca y lo inflama, modulamos ese proceso inflamatorio. Muy bien. Ese ataque. Muy bien. Y temas, por ejemplo, autismo. Me habías dicho también trastornos de déficit de atención. Déficit de atención, autismo, temas convulsivos, pacientes con eventos vasculares cerebrales. Esos son temas bien interesantes porque hay algo que se llama tríada de lesión de las células cerebrales, ¿no? De los trastornos neurológicos. Y una muy importante es la disminución del riego sanguíneo, otra que se llama citotoxicidad. La citotoxicidad y los procesos inflamatorios se ven modulados por el consumo de cannabinoides. Anteriormente escuchábamos que decían que los cannabinoides deterioraban la memoria, ¿no? Y no hay cosa más falsa. Aquí hay un tema bien importante. El cannabinoide, los cannabinoides en una dosis alta bloquean la consolidación de la memoria, pero no quiere decir que te dé demencia, al revés. Funcionan para tratar pacientes con demencia porque nos ayudan a modular o disminuir los procesos citotóxicos o inflamatorios, que son parte bien importante en los procesos de demencia, ¿no? Inflamaciones y citotoxicidad. O disminución del riego sanguíneo, y en esto nos ayudan. Los cannabinoides son anticoagulantes, entonces nos van a ayudar a que se mueva más rápido la sangre y que entre bien a todos los vasos sanguíneos, a los capilares y demás. Disminuye, por ejemplo, la parte del CBD a nivel de la microglía, mejora los procesos inflamatorios, evita las lesiones, la citotoxicidad. En el caso de los pacientes que tienen un infarto cerebral, se genera la zona muerta, que se llama necrosis, y alrededor algo que se llama zona de transición, que en una tomografía, una resonancia lo vemos como una zona gris. Nos dimos cuenta que esta zona, cuando se biopsiaba, había una gran cantidad de expresión de cannabinoides. O sea, esta parte del cerebro les expresaba muchísimos más, como diciendo, sálvame, ¿no? Y cuando nosotros le damos de forma temprana los cannabinoides al paciente, cuando te empiezan a avisar, se está poniendo así choquito, o sabe que doctora que no se mueve, y tú le empiezas a meter cannabinoides full spectrum, disminuyes ese riesgo. O sea, la zona de transición o mejora o se hace más pequeñito, o sea, hay menos lesión cerebral. Entonces esta parte es bien importante, y ahí se entendió lo de las demencias, que lo que genera es que si tú consumes mucho, no consolidas la memoria. ¿Qué le llamamos consolidación? Esa parte del recuerdo de, ay, el perfume me recuerda a mi abuelita. Eso es lo que bloquea. ¿Y por eso se habla de la memoria a corto plazo que se ve afectada? Exacto, porque es el bloqueo de la consolidación, y ahí nosotros los estamos utilizando para los procesos postraumáticos, o en este caso también lo utilizamos para un proyecto que se llama Abortar Dignamente, en el cual la paciente no nada más disminuye el dolor del proceso del aborto, sino que también no consolida ese recuerdo negativo
Sí, alguna aunque vez sea un escuchamos aborto voluntario. al doctor Lumir Janus que decía que, bueno, la cannabis es buena para olvidar, ¿no? O sea, entonces en este caso, pues, que hechos traumáticos como Hechos este, ¿no? traumáticos, eventos postraumáticos, justo la das, digo, y es una parte bien bonita en la cual haces ese acompañamiento, ¿no? Y mejoras también esa parte psicológica de la paciente, ¿no? Entonces entran ya muchísimas otras posibilidades terapéuticas. Como también parir con placer, estábamos Parir con hablando placer. un poco de eso, ¿nos Así puedes es. platicar? Hace unos años en Nueva York empezó a salir, bastantes años, yo creo como unos 15 años, notas de que a las mujeres se les inducía a que ellas tuvieran la facilidad de masturbarse en el trabajo de parto. Y al masturbarse, el dolor disminuía. Esto es porque, en términos coloquiales, los nociceptores o podemos llamarle, para que nos entiendan, esos receptores que nos ayudan a sentir dolor o placer son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? El estímulo. Si nosotros sobreestimulamos, generamos dolor. La forma en la que si hacemos una irritación, una lesión, hay dolor. O si lo hacemos de otro, o le ganamos a la vía, puede ser por el placer. Entonces, juntamos el contexto completo. Muchos sabemos de los beneficios de la cannabis en las mujeres o el beneficio que tiene para facilitar voluntariamente una conducta sexual, ¿no? Que tú estés de acuerdo en consumir con tu pareja y mejora mucho la parte de la sexualidad y de las sensaciones. Cuando hicimos esta asociación, hubo muchísimos temas porque lo primero que te dicen el bebé, ay, le va a hacer daño, ¿no? Empezamos a trabajar justo en la parte del trabajo de parto, cuando ya hay cierta dilatación y empiezan estos dolores muy fuertes, y mejorábamos cuando la paciente consumía cannabis, ¿no? Fumaba la cannabis, por ejemplo, o había aplicaciones locales de gel de THC o de full spectrum para mejorar el dolor o la parte de la dilatación, del dolor por la dilatación, que son como unos cólicos tremendos. Había facilidad de que tuvieran esa conducta sexual más explícita, que el orgasmo fuera más fuerte y mejorara, y esto mejora la contractilidad de las fibras uterinas, la expulsión del feto sin producir justamente dolor. Si damos la cannabis antes, le ganamos a estos receptores y nos vamos por la vía del placer. Entonces empezamos a trabajarlo con maternidades canábicas, mujeres que consumieron durante sus embarazos y que estuvieron de acuerdo en consumirlo en el trabajo de parto, porque la realidad es que si nosotros hacemos, es verdad que no hay evidencia, pero Carl Sagan decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, si te vas a una realidad, a un estudio retrospectivo y tú hablas con maternidades canábicas, de verdad lee comentarios. Las mujeres dicen, yo consumí cannabis en el embarazo y mi hijo es súper inteligente, es súper amoroso, Si tú haces un recuento real de mujeres consumidoras en el embarazo, 99% te va a decir que ellas tuvieron una buena respuesta y que sus hijos no tienen ningún trastorno. Lamentablemente, la mayoría de los estudios son viciados. Tú ves un encabezado que dice, la cannabis se asocia a riesgo de autismo en madres consumidoras, ¿no? Y al final dice, no hay evidencia concluyente porque las madres que se entrevistaron también consumían tabaco, alcohol. Pero del encabezado ya te asustó. Ya te dijo, y entonces tú te vas a ir con eso y vas a decir, no puedes consumir en el embarazo por esto. Sí, es verdad, te vuelvo a repetir, la evidencia médica es importante, pero la cannabis ha resistido y ha subsistido a través de la historia de la humanidad sin necesidad que un médico la recete. Y resiste porque funciona. Claro. Entonces, esta parte también hay que considerarla, y porque muchos se van a asustar, ¿no? Se asustan de, ay, cannabis, embarazo, trabajo de parto, ¿no? Sí, que también es otro de los grandes, miedos, sí, ¿no? Y por ejemplo, cuando el bebé nace, también mejoramos ese apego muchísimo en la lactancia, en la depresión postparto, es una maravilla, genera secreción, volvemos otra vez a los neurotransmisores, ¿no? Oxitocina, endorfinas, esta parte de que genera el apego. Entonces hay un contexto bien bonito en parir con placer, en abortar dignamente, en acompañamiento, acuerpamiento médico de maternidades canábicas, lejos del señalamiento y del juicio. Y ahora en esta parte de parir con placer nos fuimos a una teoría de Stanislav Grof que habla de matrices perinatales, que nos dice que cada uno de los traumas que podemos tener, como de repente la claustrofobia o la tendencia a la mejora a la ansiedad o las fobias, son por dolor o procesos de maltrato o de alguna situación de dolor de nuestra madre en este proceso. Hay 4 matrices perinatales dependiendo de las etapas. Y nosotros hablábamos ya de esa forma, de estas utopías. Si te imaginas una generación
de niños que no nazcan con dolor y que no nazcan con... En el medio del trauma. Exacto, ¿no? Que no nazcan con violencia obstétrica, sino que nazcan con placer, que el hecho de parirlo a su mamá le represente un orgasmo. ¿De qué forma puedes cambiar tanto las emociones como las condiciones psicológicas, mentales y de apego de un niño que nazca con placer? Claro. ¿No? Y pues, bueno, ya hay varios pequeñitos que tenemos y la verdad es que es un proyecto muy bonito en donde sí nos cuesta trabajo todavía por los juicios, pero creo que sí es parte de la resistencia de la planta de cannabis, ¿no? La maternidad y el acompañamiento en estos procesos que de repente asustan mucho, pero que ahí están. Claro. Pues es interesantísimo todo lo que nos está contando la doctora. La verdad es que yo quiero aprovechar para invitarla a participar en ExpoWID y que nos dé una conferencia más amplia, ¿no? Porque este tiempo no nos es suficiente para todo el conocimiento que tiene la doctora para compartir. Entonces, ojalá nos puedas acompañar durante ExpoWID para compartir tu conocimiento con toda la gente. Y bueno, platícanos por favor cómo se puede poner en contacto contigo la gente y platícanos también de este círculo de médicos que se necesita formar, ¿no? Porque es necesario tener más médicos que tengan conocimientos como los que tiene la doctora, ¿no? Porque como hablábamos hace un rato, en las universidades, en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, ya apenas se está dando un diplomado de medicina endocannabinoide gracias al doctor Luis David Suárez y sus aliados, que ya hay ahí como un pie en las instituciones educativas hablando de estos temas, pero es algo que ha sido muy complicado, ha sido difícil y ha sido un tabú y ha sido ridículamente puesto a un lado, ¿no? Puesto a un lado como si la cannabis pues no tuviera valores terapéuticos, ¿no? Entonces hablamos también ya de la reclasificación de la planta y de las posibilidades terapéuticas que esto va a traer, pero bueno, platícanos por favor en dónde te pueden contactar y acerca de Endocanna People. Claro que sí, nosotros estamos en redes sociales como SPeople, así speople.com.mx, en Facebook e Instagram como SPeople. Endocanna People es un proyecto que engloba no nada más a nuestros tratamientos o nuestras consultas. Endocanna People es una plataforma que está abierta para que los médicos que tienen conocimientos de sistema endocannabinoide o que los quieren tener, nosotros les apoyamos a tener estos conocimientos, les damos clases, cursos y también hasta certificaciones cuando hacemos por ahí asociaciones con doctores que ya tienen los cursos y demás, los apoyamos por medio de Endocanna People para que el costo sea menor. Y es una red en la cual la plataforma está ahí a disposición. También es una parte de una cooperación, no voy a llamarla cooperativa porque no es como todavía tal, pero es como una cooperación de que quien tiene esos productos pueda anunciarlos también en la página. Tenemos una zona de carrito para que los vendan, pero sobre todo que tengamos acceso a la consulta. Los pacientes pueden revisar el currículum de su médico, decidir a quién quieren contactar y ahí le dan clic, les va a aparecer que paguen la consulta y se les va a mandar directamente con el médico para que acuerden día y hora. Esto está abierto, justamente lo que nosotros queremos es que nos abramos a la medicina endocannabinoide, que en un futuro se reconozca la endocannabinología como una especialidad médica y una especialidad de muy alta categoría, porque justamente es imprescindible que tengamos conocimientos sobre el sistema endocannabinoide. Esta red se forma justamente para pacientes que quizá no se pueden desplazar o no pueden llegar a la consulta presencial o que están muy lejos y que quieren tener a tal o cual médico. Y Endocanna People, nuestro lema es: estamos a favor de todos los usos de la marihuana, uniendo personas, rompiendo prejuicios, porque justo no nos casamos únicamente con el uso médico, defendemos todo tipo de consumos, el consumo adulto, el consumo por el deporte, por la nutrición, por los usos que hablábamos filosóficos, de todo tipo de consumos, ¿no? Esta parte de no apropiarnos, de decir únicamente yo te puedo recetar o únicamente puedes tener un consumo si yo te lo indico, ¿no? Es esa libertad de darte el contexto completo como paciente. Si tú ya tienes un historial en el cual consumes medicamentos y quieres saber si eres candidato o no, qué cannabinoide, en qué dosificación, cómo lo puedo ir haciendo, y es tan libre como tener productos de uso lúdico también para que puedas hacer uso de tu libre desarrollo de la personalidad.
Por supuesto. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Ángeles. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Cáñamo Radio. Recuerden que están ya a la venta los boletos para Expo WID a través de Boletia y Ticket App. Y pues pueden conseguirlos, pueden aprovechar la preventa que todavía está disponible. Entonces, pues nos vemos muy pronto, queridos amigos, en otra emisión de Cáñamo Radio. Regresa a Expo WID, la Feria de América en su 9ª edición. La mayor cantidad de exponentes del mundo de la planta en un solo lugar. Conoce a grandes exponentes, conferencistas y especialistas en los beneficios que ofrece este maravilloso mundo. Disfruta de activaciones, actividades recreativas, Skype, música en vivo y mucho más. Expo WID 9ª edición. Boletos en expowid.mx. Expo WID 9ª edición.